¿Qué tal, estimados amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles hoy, viernes 31 de marzo, último día del mes. Y bueno, quiero continuar en este estudio de la palabra de Dios, del tiempo con Dios del mes de marzo. Y bueno, la lectura nos lleva al primer libro de Samuel, capítulo 31, versos 1 al 13. Recordemos que estamos viendo la historia del pueblo de Israel en la fase del rey Saúl y de la aparición de David y cómo ha habido muchas cosas interesantes aquí en este sentido. Por un lado, Saúl, habiendo ya abandonado la fe, abandonado al Señor, ha ido cometiendo errores muy terribles y uno de ellos es querer matar a David. Y por el otro lado, David también ha cometido algunos errores, pero él tiene la capacidad de pedir perdón al Señor, se humilla delante de Dios y el Señor está con él de alguna forma, ¿no? Y bueno, recordemos que en el día 28, en el capítulo 29, estábamos leyendo que había una guerra ya planteada. Por un lado, los filisteos se juntaron en Afec, dice la palabra, y mientras que Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, es decir, ya estaban esos listos para la batalla. Pero luego vinieron más lecturas en donde parece ser que hicimos un alto en la lectura, en el sentido de que ahora apareció que estuvo un problema con David, que quería unirse a Aquis para la batalla contra sus propios hermanos. Lo regresaron, lo mandaron a Ciclac, pero llegó y encontró Ciclac que había sido saqueada. Después David fue y libertó, bueno, fue a rescatar lo que los amalecitas les habían robado. Y bueno, ahí parece que hicimos un alto, pero ahora regresamos otra vez a esta guerra entre los filisteos y Saúl, ¿sí? Y dice el versículo 1, dice, los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Yo creo que ya con esto nos damos cuenta que este es un final terrible. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, hijo de Saúl, a Abinadab y a Malquisúa, todos ellos hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y bueno, ahí sigue la historia muy triste. Dice que después, al siguiente día, los filisteos llegaron y a despojar a los muertos, y entre ellos hallaron a Saúl y a sus hijos en Gilboa. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo, el de Saúl, en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes Galad esto que los filisteos hicieron con el cuerpo de Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Fin de la cita bíblica. Bueno, pues está más que clara la reseña. Es un día muy triste. Es el día que no tan solo Israel pierde la batalla, ¿sí? Sino que matan a su rey y matan a sus hijos y matan a muchos valientes del ejército de Saúl. Este es un día muy triste en la historia de Israel, ¿sí? Y bueno, es un día triste, pero vale la pena decir que es un día triste, no tanto porque por la batalla en sí, sino triste porque su rey había abandonado al Señor y tarde o temprano iba a ocurrir esto. Entonces es muy triste abandonar la fe, abandonar al Señor. Es muy triste, es algo que no debe ser. Si ahora tú has conocido a Cristo, le estás sirviendo, le estás siguiendo,
No permitas que algún asunto, algún problema o alguna situación te haga perder la fe y te haga huir del camino de Dios. No lo permitas porque eso te va a traer duras consecuencias, ¿no? La palabra de Dios se cumplió sobre Israel. Había una palabra que había dicho que Israel iba a ser derrotado y que Saúl iba a morir con sus 3 hijos, y así se cumplió, ¿sí? Y bueno, la narración dice que al final muere de una manera humillante, porque Saúl se da cuenta que ya mero lo van a matar y le dice a su escudero que lo mate. Al ver que su escudero no quiere, él mismo se mata, ¿no? Entonces, prefiere terminar con su propia vida. Saúl es desechado por Dios y sufre una muerte humillante porque él abandonó en primer lugar a Dios, el verdadero rey. Hay una pregunta bien interesante aquí en el tiempo con Dios que dice: ¿cómo me gustaría que fuera el último día de mi vida? Fíjate bien, ¿cómo me gustaría? ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Yo creo que lejos de cómo te gustaría, procura que el último día de tu vida estés en el camino del Señor. Eso es lo que debes, más que nada, debes procurar. ¿Cómo vamos a morir? No lo sabemos, pero procuremos que el último día de nuestra vida estemos caminando tras las pisadas de Jesús, ¿no? Y bueno, muere Saúl y el ejército de Israel huye delante de los filisteos. Los israelitas huyen espantados y los filisteos aprovechan para habitar en las ciudades de los israelitas. Y bueno, no terminan con eso. Al siguiente día los filisteos agarran los cuerpos sobre todo de Saúl y de sus hijos. Y bueno, dice aquí que a Saúl le cortan la cabeza y los cuelgan en las columnas de Betzán, dice. Ahí los cuelgan como para una afrenta, ¿no? Pero bueno, hay un pueblo, dice que hay unos hombres que vivían en Jabes de Galat, que no permiten ver eso y van y quitan el cuerpo de Saúl y de sus hijos, los llevan y bueno, de alguna manera quieren hacer una sepultura más decorosa para ellos, se los llevan y ayunan 7 días, ¿sí? Entonces vemos aquí el final de un rey. Y bueno, vemos a través de todas estas historias, 2 historias enlazadas: David y Saúl. Saúl escogió la fama, el poder y no decidió por Dios. David escogió a Dios como su escudo. Y vemos aquí 2 cosas y me parece muy interesante la historia del ensayo para meditar que dice: las 2 actrices más representativas de Hollywood en la década de los 60 eran Marilyn Monroe y Colin Evans. Marilyn Monroe era tan reconocida y rica que hasta le cantó el cumpleaños al presidente Kennedy. Sin embargo, se sospecha que siempre vivió con miedo a perder su fama. Ella dijo que su vida era como una playa que cerró sus puertas y se quitó la vida con una sobredosis de somníferos. Por otra parte, Colin Evans dejó Hollywood repentinamente y en la conferencia de prensa en la que anunció su retiro dijo: abandono Hollywood porque estoy profundamente enamorada y no puedo escapar de este amor. Cuando los periodistas le preguntaron quién era el afortunado, Colin respondió: es Jesucristo. Él murió en la cruz por mí, es mi Señor y para eso me iré a estudiar al seminario teológico. Finalmente Evans se graduó del seminario, se casó con un misionero y partió al África como misionera. Terminó su vida como misionera. Fíjate que 2 finales diferentes, al igual que Saúl y David, 2 finales diferentes. Vale la pena decidirse por Cristo, ¿no te parece? Ojalá y tú siempre tengas el deseo, el propósito de seguir a Jesús hasta el final, ¿sí? Recuerda bien, tu vida como creyente tuvo un comienzo, pero no tendrá un final. Pero no olvides que Satanás siempre querrá destruir tu fe y sacarte del camino. Pero haz el propósito de servir al Señor toda tu vida. Esa es la mejor decisión que puedes tomar. Que Dios te bendiga.